tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con los ejercicios. Bueno, en todo el avance de la materia nos habíamos quedado en la parte de métodos de resolución de circuitos por intensidad de corriente de malla. Entonces, en este método, al igual que lo habíamos visto en el capítulo 2, hay dos tipos de métodos que se utilizan, ¿no? Dentro del método de intensidad de corriente de mallas. Uno es el método convencional y el otro es el método matricial, que está más abajo. Entonces, lo que sucede es que nosotros podemos realizar la resolución de cualquier circuito por el método convencional. Entonces, para utilizar el método convencional, a nosotros nos dan una serie de reglas que son similares o idénticas a las que habíamos visto en el capítulo número 2, solo que ahora está generalizado para circuitos de corriente alterna. Entonces, con ese énfasis, nosotros vamos a ir a resolver este problema de acá, ¿ya? Entonces, como tal, el enunciado es resolver el circuito, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, como ya está hecho acá, es colocar las corrientes en sentido SAR, es decir, en sentido de las agujas del reloj. Entonces, yo coloco corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Directamente acá tengo que fijarme qué tipo de fuentes de fuentes tengo, ya sea de tensión o de corriente. Por ejemplo, acá yo tengo una fuente de tensión. Acá también tengo una fuente de tensión, pero acá yo tengo una fuente de corriente y además me dice el sentido en el que en esta malla número 3 va a ir la corriente. Pero si nos damos cuenta, nosotros hemos tomado en sentido contrario, ¿correcto? Entonces, al momento de resolver nosotros, si lo hacemos de esta manera, lógicamente la corriente 3 nos va a salir negativo, porque estoy tomando un sentido contrario a lo que me está mencionando acá. Entonces, yo para corregir este problema, lo que yo voy a hacer es tomar ahora el sentido de la fuente de intensidad de corriente. Entonces, yo a esto, que está con azul, le voy a colocar corriente número 3. Luego vamos más abajo, donde podemos ver que tenemos una fuente igual de tensión. La única de corriente era esta de acá. Entonces, de manera directa, las fuentes de corriente son más fáciles de poder em, relacionarlos. Si acá me dice que tengo una fuente de corriente de 5 amperios, ese es por si acaso la corriente pico. Eh, hay un simulador que lo habíamos visto, no sé, en alguna de las clases, que es el multisim. Entonces, el multisim lo que hace, multisim, si quieren pueden buscarlo en el simulador, lo que hace es simular y en algunos con unas fuentes de intensidad de corriente o de tensión con el voltaje pico, ya sea con el voltaje pico o con la corriente pico. Entonces, si yo quiero calcular la corriente que realmente va a circular por esta malla, lo que me dice la teoría es que la corriente pico yo tengo que dividirlo entre raíz de 2. Entonces, lo primero que podemos hacer antes de continuar es comprobar esto, ¿no? Vamos a sacar nuestra calculadorita y colocar esta corriente de 7,07. Esto vamos a borrarlo, está un poco chueco. 0,07 1 10 68, ¿correcto? Y todo esto es dividido entre raíz de 2. Entonces yo coloco 7,07 10 68. Todo esto lo dividido entre raíz de 2. ¿Ok? Entonces yo coloco acá una raíz de 2. ¿Y cuánto me sale? Me sale 5 amperios. Entonces, esta se le llama corriente eficaz. Y esta corriente eficaz, que ya lo habíamos visto en la parte teórica, es, es la que voy a medir o es el valor que voy a encontrar si yo en este punto conecto un amperímetro. Si yo coloco un amperímetro acá, lo que va a leer no son estos 7,07 1068 amperios. Lo que va a leer son estos 5 amperios que me está mostrando esta parte de acá. Y si tienen la posibilidad de colocar el simulador, que es este de acá, es el NI Multisim, lo podemos abrir, van a ver que realmente se cumple esto, ¿no? Entonces,
es lo primero que podemos ver en este pequeño circuito, ¿ok? De la manera que estamos viendo ahora el circuito, es tratando de analizar lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya habíamos visto o los conceptos que ya conocemos en este punto. Entonces, ahora bien, que ya sé que mi corriente eficaz es la corriente de 5 amperios, entonces yo coloco aquí tranquilamente que la corriente 3 es igual a 5 amperios. ¿Por qué? Porque es la corriente que va a circular por la malla 3. Ahora, muchos de ustedes tal vez se preguntan qué corriente va a circular acá o por qué no considero esa misma corriente para este punto. Si bien para este punto, comenzando desde acá hasta, hasta este punto de acá y toda esta trayectoria, lo vamos a ir rodeando, va a ser de 5 amperios. En esta parte, donde lo hemos colocado con este pequeño círculo, va a haber dos corrientes. Justamente la corriente 3 que va a venir de esta manera, y la corriente 2 que va a venir de la otra manera. Entonces, en este punto de acá o en esta rama, lo que va a venir es la suma de la corriente 2 con la corriente 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta y eso se va a cumplir en cada malla, en cada una de las mallas. Acá la corriente 1 menos la corriente 2. Acá la corriente 1 menos la corriente 4. En esta rama de acá que no hay ni una resistencia ni nada, se va a pasar la corriente 2 menos la corriente 4. Entonces, lo primero que hacemos es eso, ¿ok? Entonces, ahora, como ya hemos visto esos detallitos, vamos a empezar a aplicar lo que me dice la teoría. ¿Y qué me dice la teoría? Ok, una vez que yo lo aplico y yo sé que es un circuito plano y que tiene fuentes de intensidad de corriente ideales, esta fuente de intensidad de corrientes ideales se refiere a estas fuentes de acá, de corriente. Entonces yo paso al punto número 2, que me dice preferentemente se asignan las intensidades de corriente de malla a las n mallas visibles y todas en sentido antihorario, perdón, en sentido de las agujas del reloj. Y a cada una de estas, dependiendo de la malla que es, yo le voy a colocar corriente, puntito y puede ser uno, 2, 3 hasta n, es decir, n mallas. Entonces yo voy a colocar, si es la malla uno, corriente 1, corriente 2, corriente 3 como lo hemos hecho en nuestro circuito. Ok, por el momento ya hemos cumplido estas dos. Ok, ya hemos hecho estas dos. Vamos con el punto 3. ¿Qué me dice el punto 3? Aplico la segunda ley de Kirchhoff en cada n malla. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo hago que la sumatoria de los voltajes que hay en esta malla, entonces primero voy a mi malla 1 y veo las fuentes de tensión. Solamente tengo esta de 120 y además tiene un ángulo de 120 grados. No se olviden que estamos viendo circuitos de corriente alterna, ya no son circuitos de corriente continua. Entonces, en circuitos de corriente alterna, primeramente mi fuente tiene una frecuencia y al mismo tiempo como es una frecuencia y además estamos viendo corriente alterna que la cual varía con el tiempo, entonces este va a ser una representación de un fasor, que un fasor representa la parte del módulo y el desfase que tiene. Entonces yo en el punto, en la malla 1, vamos a colocar malla 1, lo que yo veo es una fuente de 120 voltios con un desfase de 120 grados. ¿Hay alguna malla más? Ninguna. Ok, hasta aquí ya hemos cumplido esa parte de acá. ¿Qué me dice? Es igual a la sumatoria de voltaje sub Z. Se refiere al voltaje, a la sumatoria de voltaje en cada impedancia. No se olviden que la impedancia está por la letra Z. ¿Ok? Entonces, en cada impedancia que yo vea en mi malla, tengo que calcular el voltaje. Y no se olviden que el voltaje está dado por la ley generalizada de Ohm, que es la corriente por la impedancia. ¿Correcto? Entonces, justamente también eso nos muestra acá. Si nos vamos a este punto, más acá, nos muestra eso, ¿no? Que es la impedancia por la corriente de cada impedancia, ¿ok? Entonces yo tengo que aplicar eso. Primeramente, ¿qué impedancia veo acá? La impedancia de 4 más J5. Ahora, la pregunta tal vez es, ¿de dónde saco esto? Ok, cada inductancia, como ustedes ya saben, no viene pues en J5. Ustedes no van a ir a la tienda y le van a decir, deme una impedancia que me dé J5, ¿no? O que me dé imaginario 5 o menos o imaginarios 5 ohmios. Lo que van a obtener o van a pedir es en hercios. La inductancia se mide en hercios
y por tanto, si es una inductancia muy pequeña, pueden medirlo en miligencios, o si es una inductancia muy grande que no creo que la necesiten, la podrían medir en megahercios, ¿no? Entonces, básicamente, la unidad de medida de las inductancias son en hercios. Entonces, ¿cómo yo lo vuelvo en ohmios? Entonces, de aquí ya viene un poco de la teoría, que se acuerdan que para la reactancia de una inductancia, me dice que es igual a la frecuencia multiplicado por, perdón, un momento, esto no, es 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces, acá había, bueno, acá teníamos que hacer algo. A ver, creo que eso está mal. Es básicamente, es, a ver, permítame un momento, vamos a buscar esa parte teórica. Pero básicamente lo que tenemos ahí es W, que es la frecuencia, por la inductancia. Pero no se olviden que esta frecuencia angular es la ecuación, o bueno, es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Por eso yo directamente lo colocaba 2pi por la frecuencia, pero es mejor partir de la ecuación que ya conocemos, que ya lo habíamos visto en un principio, que es la velocidad angular, ¿no? Entonces, la velocidad angular por o vamos a decir frecuencia angular, por la inductancia. Entonces, yo tengo acá 2pi por la frecuencia que es 50 hercios, ¿no? Correcto, que me está diciendo que si para un detalle más, si para una fuente de tensión yo tengo 50 hercios, tengan por seguro que en todo el sistema es 50 hercios. Por eso acá es 50 hercios, la fuente de corriente es 50 hercios, el de voltaje es 50 hercios. No puede cambiar eso en cada fuente. No hay un punto de decir este que sea 50, este que sea 30, este que sea 20, este que sea 10. Al menos en este tipo de circuito no tenemos esa variación, ¿correcto? Entonces, considerando también eso, entonces yo puedo decir que que mi inductancia va a ser el producto de 2pi por 50 hercios por la inductancia, que la inductancia es 15.9155 milihercios. Y en vez de colocar mili, yo le voy a poner 10 a la menos 3 hercios. Entonces, si yo coloco esto a mi calculadora, voy a colocar 2 por paréntesis pi por 50 por 15.9155 y por 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que yo voy a tener? 5. Entonces, esto es 5, pero no solamente 5, es J5 porque es de una inductancia. Y las reactancias, recuerden que es un imaginario, ya sea positivo o negativo. Y no se olviden que para las capacitores, que son las reactancias de capacitivas, entonces yo tengo un XC, que básicamente es lo inverso de esto, es 1/omega C. ¿Ok? Es básicamente lo mismo, es 1/2pi por 50 hercios multiplicado por el capacitor. Por ejemplo, acá me dice que es de 1.5915 milifarads, entonces 10 a la menos 3 farads. Y haciendo esta operación, yo voy a obtener, vamos a ir acá, sería 1/2 por paréntesis o directamente por pi por 1.5915 y esto multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Entonces, haciendo esta operación, yo voy a obtener una, aunque aquí creo que está mal, porque no lo consideramos el por 50, ¿correcto? Que es la frecuencia, ¿ok? Y aquí obtengo el 2. Y este 2 que yo obtengo, como es tengan en cuenta esto, como es un inductor, yo voy a tener J5. Y este, como es un capacitor, voy a tener negativo, menos J2. ¿Por qué? Porque resulta que estos tienen un J. Entonces acá voy a añadir un J y acá voy a añadir un J. Entonces si este J está en la parte denominador, yo tengo que multiplicarlo por J arriba y por J abajo. Y J por J ustedes saben que es menos 1. Entonces por eso viene el negativo. Entonces de esa manera ustedes van a poder encontrar cada uno de estos de acá. Cada uno de esos. Lo que a nosotros nos interesa es más que todo tomar en cuenta estos que están en ohmios. ¿Ok? Bueno, ahora sí.
Entonces, la primera inductancia o la primera impedancia, perdón, que yo veo en la malla uno es 4 más J5, ¿ok? Y a eso le multiplico por la corriente que está yendo por esa malla, que es corriente uno, ¿ok? Y ahora sumo, porque tengo otra impedancia, que es 7 paréntesis J4 y menos J2. Entonces yo puedo colocar J4 más J4 menos J2. Pero como es una resta, directamente más J2, porque se va a restar, ¿no? J2 con J4 se va a restar y me va a quedar 2. Y aquí, como les decía, tenemos una corriente que es 1. Por un lado, voy a colocar corriente 1. Y como estamos en la malla uno, siempre va a predominar la corriente que circula por la malla uno, que sería la corriente uno. Entonces, por eso es positivo. Ahora, la otra, que es la corriente 2, va a ser negativa, porque se opone a la corriente que es dominante en la malla uno. Por lo tanto, yo le voy a colocar menos corriente 2. Y listo. Muy bien. Luego paso a la última impedancia, que es J1, más J directamente, o puedo colocarle J1 multiplicado, y acá tengo nuevamente ese detalle, que primeramente tengo corriente 1, correcto, coloco la corriente 1, y voy a colocar el negativo, menos J4, porque nuevamente acá se está oponiendo a la corriente 1. Entonces, menos J o menos I veces 4. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tenemos todo. Lo que nos faltaría es básicamente hacer la suma de esto, que sería 120 grados, eso se queda normal. Y voy a sumar todas las que tienen corriente I. Aquí, por ejemplo, tengo 3, ¿no? Todas estas de acá. Podemos marcarlos para que podamos entender mejor. Acá está. Esta corriente 1, esta corriente 1 y esta corriente 1, ¿ok? Entonces, todo eso yo lo voy a colocar directamente. 4 más 7 y el otro es J, no importa. Entonces, 4 más 7 es 11. J5 más J2, J7 más J1, J8 más J8. Y a todo esto yo le multiplico por la corriente 1, ¿ok? Y acá le coloco el negativo, paréntesis, 7 más J2 multiplicado por la corriente 2 y negativo nuevamente, menos J multiplicado por la corriente 4, ¿ok? Y hasta ahí tendríamos la malla 1. Entonces, lo que me interesa a mí es esto. Yo puedo desarrollarlo en cada uno de mis mallas de esta forma, de la manera desarrollada, pero lo que me interesa es esta de acá, la resumida. Entonces, lo que ahora yo voy a hacer es hacerlo de manera directa, ¿ok? Ya no haciéndolo a detalle, sino de manera directa. Primeramente, en la malla 2, ¿qué tengo acá? Yo tengo una fuente de tensión. Ahora, algo que no me olvidaba. ¿Por qué polo está saliendo esta corriente? ¿Por el positivo o por el negativo? En este caso, por el positivo. ¿Ok? Y en el caso de acá, si volvemos a ver esto, vamos a copiar esto para borrarlo. Listo, esto lo voy a borrar y ahí mismo lo voy a pegar. ¿Ok? Para no perdernos y que se pueda leer también, ¿no? Ese es el detalle. Ok, ahora sí, muy bien. Entonces, ahora veo que acá está saliendo por el polo negativo, porque la corriente va a venir a dar una vuelta tan, así va a dar la vuelta, y se va a chocar con el polo negativo en este punto, ¿ok? Entonces acá, como es negativo, entonces yo le coloco menos 220 con un ángulo de 0 grados. Y esas son todas las tensiones que yo tengo en la malla 2. Ahora hago lo mismo para las impedancias, que yo voy a tener 5 más 7, 12. Entonces yo voy a tener 12. Y en las partes de imaginaria yo voy a tener J4 más J2, perdón, J4 menos J2 y menos J7. Entonces, primeramente, J4 menos J7 me va a dar menos J3, menos J3 menos J2, menos J5. ¿Ok? Entonces, y eso lo multiplico por por la corriente dominante, que va a ser la corriente 2. Ahora, en las ramas que yo tengo J7, por lo tanto yo le voy a colocar menos J7 multiplicado por la corriente que está en la malla con la que está compartiendo, con la corriente, con la malla 3. Entonces,
por la corriente 3. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el otro, solo que en el otro lado no tengo, solamente tengo para la corriente 1. Entonces, nuevamente, menos 7 más J2 por la corriente 1. Ahora, acá hay un detalle que tal vez no me estoy olvidando. Es que esta malla 3 está yendo a favor de la corriente 2, o sea, ya no está yendo en contra como estaba la que está de color negro. La de color azul es la correcta, entonces veo que está yendo en el mismo sentido que la corriente 2. Entonces, para J7 ya no le voy a colocar un negativo, le voy a colocar un positivo, debido a que ahora mi corriente de la otra malla que es externa y que está igual aportando una corriente a mi rama donde está J7, entonces como es la misma que la corriente 2, entonces el mismo sentido, entonces yo simplemente le sumo, ya no le resto. ¿Ok? Y con eso terminaríamos la malla 2. Y de la misma manera hacemos para la malla 3, que ahora ya es más fácil, negativo, menos 120 con un ángulo de 50 grados, y esto es igual a la suma de las impedancias que tenemos acá. Bueno, que sería 11 y sería menos J8 más J1, entonces menos J7. ¿Y cuál es la corriente dominante acá? La corriente 4, ¿ok? De acá, ¿qué más con qué está compartiendo? Con la corriente 2, pero no hay ninguna impedancia. Con la corriente 1, sí, ok, entonces aquí yo lo voy a colocar como está se está oponiendo a la corriente 4, entonces yo le coloco menos J veces la corriente 1, y con eso terminamos mis mallas. ¿Por qué solamente estoy analizando la malla 1, malla 2 y malla 3? Y bueno, en este caso todavía estaría mal, no sería la malla 3, sería la malla 4. ¿Y por qué no estoy analizando la malla 3? Porque en la malla 3 yo de manera directa ya he obtenido que la corriente que va a circular por esta malla es 5 amperios. Simplemente por eso. Entonces, acá también hay un detalle que igual me estaba olvidando. Si nos damos cuenta, este 5 amperios no viene solo, viene con 5 con un ángulo de 20 grados. Entonces yo le coloco 5 con un ángulo de 20 grados y esto es de 100, va a ser en amperios. ¿Ok? Esos detalles no se olviden, por favor. Entonces, básicamente es esto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es directamente introducirlo a mi ecuación, o sea, para resolver. Entonces, lo que yo obtengo, como tengo una malla de uno 2 bueno, tengo tres ecuaciones básicamente y tengo tres incógnitas, corriente 1, corriente 2, corriente 4, ¿ok? Entonces, debido a eso, yo directamente puedo calcularlo que va a ser una malla de 3 por 1 para la parte de los voltajes y para la parte de las impedancias va a ser de 3 por 3. Entonces yo voy a dimensionar ese tipo de matriz. Entonces voy arriba, coloco acá que va a ser 120 con un ángulo de 120, ¿correcto? Luego venimos abajo que va a ser menos 220, vamos a colocar 220 y el negativo con ese de acá con un ángulo de 0 grados. Ahora acá hay un detalle, porque yo conozco la corriente 3 y además está multiplicando a J7. Entonces, primeramente paso al otro lado. Va a ser menos paréntesis J7 y por 7. Aquí está mal. Vamos a colocar y por 7. Y eso multiplicarlo, otra vez paréntesis, que tengo dentro del paréntesis yo tengo el I3, que va a ser 5 con un ángulo de 20 grados. Y acá hay un detalle. 5 con un ángulo de 20 grados. Y eso sería todo para este caso. Y el último sería menos 120 con un ángulo de 50 grados. 120 negativo con un ángulo de 50 grados. Ahora me voy a la parte de las impedancias, que es más fácil. Solamente tengo corriente 1, corriente 2 y corriente 4. Entonces va a ser 11 más y veces 8. Vamos con el otro, va a ser paréntesis, primeramente, paréntesis, otro paréntesis. Acá le colocamos antes de eso, negativo, porque es negativo, 7 más y veces 2. Vamos al otro que va a ser menos y. Y coloco negativo. Coloco y negativo. Aquí hay un detalle, ¿no?
Este y ese es el que nos va a ayudar, no el i que estamos colocando ahí. Nos va a salir error seguramente cuando lo coloquemos. Entonces este de acá igual hay que cambiarlo con el imaginario que me da la calculadora. ¿Ok? Entonces de esa manera. Ahora acá para la malla 2, ¿qué tengo? Tengo menos, básicamente tengo esto, que sería negativo menos 7 más y veces 2, nuevamente negativo. Ahora para la corriente 2 tendría 12 menos, todo está mal, sería 12 menos y veces 8, ¿no? Bueno, en este caso sería 5, menos y veces 5. Y para la corriente 4 no tengo nada, entonces va a ser 0. Nuevamente voy acá, con la malla o con la corriente 1 va a ser menos i, entonces coloco i y luego negativo, o antes negativo, y luego i. Luego voy acá, que va a ser 0. Y luego voy acá, que va a ser 11 menos y veces 7. Y con eso ya tendríamos nuestra, toda nuestra ecuación. Entonces, lo calculo y eso es lo que tenemos acá. Ahora, hay un detalle. Siempre va a haber esa, vamos a decir, esa sensación de que no hemos hecho bien. ¿En cuál hubiéramos fallado o la calculadora no lo hubiera tomado de manera correcta? Más que todo en esa de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar menos 220 con un ángulo de 0 y como es menos paréntesis y veces 7 multiplicado por, en este caso sería 5 con un ángulo de 20 grados. Y si esto me da lo mismo que me está dando acá, entonces sé que he hecho bien. Miren, por ejemplo, esto está en, ahora sí. Si se dan cuenta, menos 208, menos 32, sí. Menos 208, menos 32. Entonces, sí está correcto. Entonces, yo creo que por un lado yo puedo decir sí, sí son efectivamente estas corrientes. Entonces, yo voy acá, coloco que corriente 1 es igual a qué cosa. Vamos acá. A 13,28 con un ángulo de 144,6. 100, no, no, perdón, 13,28 con un ángulo de 144,65. ¿Ok? Luego tenemos lo mismo para la corriente 2, que va a ser igual a 23,02 con un ángulo de menos 157,23. Menos 157,23. Corriente 4, 10,22 con un ángulo de, perdón, con un ángulo de menos 97,07. ¿Ok? Entonces, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo tengo esto, pero lo que yo quiero no es esto, lo que yo quiero es lo inverso, es decir, yo quiero acá colocar el negativo, porque yo no necesito el otro, yo necesito el que me dé de esta manera. Entonces, yo al colocarle el negativo, le estoy colocando como menos 180 a esto, menos 180 a esto y menos 180 a esto, ¿no? Y de esa manera yo doy la vuelta a mis corrientes, porque acá, al momento de que esto pase, ya sea de menos 90 grados, vamos a colocar un ángulo y el otro de 90 grados, entonces me está diciendo que la corriente en estos ángulos está yendo en sentido contrario, si es que sobrepasan estos, ¿no? Entonces, por un lado, este es menos 97, entonces este ya ha pasado, por lo tanto tengo que convertirlo a algo que conozco, que sería 10,22 con un ángulo de 82,93. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es copiar esto, ¿no? Copiar esto, voy a copiar esto. Directamente vamos a sacarle una fotito acá. Y esto es lo que me interesa a mí, ¿ya? Entonces vamos a venir acá. ¿Qué es lo que hemos hecho para obtener esto? Acá está, se nota bien. Entonces a esto de acá, le hemos restado menos 180 grados para poder obtener valores que son coherentes. Entonces en todos estos van a cambiar de sentido. Si estaba viniendo así, ahora va a venir en ese sentido.
Si estaba viniendo así, ahora va a venir en este sentido. Y si estaba viniendo este así, de esa manera, ahora va a venir en este sentido. Y con eso ya tendríamos nuestro circuito resuelto. No se olviden que este es corriente 1, corriente 2 y corriente 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, como ya tenemos eso, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la potencia, ¿no? En cada uno, potencia, voltaje y corriente. Entonces aquí vamos a colocar impedancia, más allá corriente, más allá es voltaje y más allá potencia. ¿Ok? Que está un poquito alejadito para que no nos pise por el tamaño. Entonces, ahora sí, impedancia. Coloco todas las impedancias que yo tengo. De hecho, voy a copiar esto para no estar subiendo cada rato. Vamos a colocar las impedancias. Primero tengo un 4 más J5. 4 más J5. Tengo otro 7 menos J4 menos J2. Sería más J2. ¿Ok? Acá sería directamente J. Luego tendríamos en ese otro lado, tendríamos 5 ohmios. Tendríamos menos J7. Tendríamos en este 6. Y en este tendríamos 11 menos J8. 11 menos J8. Y eso sería básicamente. Tenemos una impedancia 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Entonces, con eso ya estamos. Ahora, corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? La corriente en el 4 más J5 es directamente la corriente 1, ¿no? La corriente ahora, por si acaso, para no confundirnos, vamos a hacerlo un poquito más pequeño y al mismo tiempo nos va a ayudar para poder colocar el sentido de corriente. Vamos a colocarlo acá. ¿Ok? Un poquito más acá. No creo que utilicemos tanto espacio, ¿ok? Y listo. Ahora sí. La corriente va a venir en este sentido, como estamos viendo acá, en sentido contrario, ¿no? Entonces va a venir así. Corriente 1. Entonces la corriente que está circulando por 4 más J5 es la corriente 1, que es esta de acá. Va a ser corriente 1. ¿Ok? Entonces yo voy a tener 4 más J5 con la corriente 1, que sería para mí 13,28 con un ángulo de menos 35,35 grados. Estoy copiando este de acá arriba. Voy de nuevo con la corriente que sea más fácil. Corriente, por ejemplo, acá sería la corriente 2, ¿no? Para la malla, perdón, para la impedancia 5. Entonces, para 5 yo tengo corriente 2, que sería 23 con 0,2 con un ángulo de 22,77. ¿Ok? Listo. Para menos J7, combinado. Para 6. Para 6 yo tengo una impedancia o una corriente de 5 con un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos el sentido de corrientes de acá. Menos más, este igual es menos más. Y acá igual sería, solamente que está yendo en este sentido igual, la corriente 4. Este sería corriente 3. Corriente 3. Entonces yo tendría acá que va a ir en ese sentido, ¿no? Sería menos más, que sería menos, o bueno, sería directamente 10,22 con un ángulo de 82,93. Y listo. Lo que me falta es para menos J7. Para menos J7 va a ser la corriente 2 menos la corriente 3. O puede ser lo inverso. Corriente 3 menos corriente 2. Pero ¿cuál es mayor? Acá tengo 23 y acá tengo 5. Entonces va a ser lo contrario. Es decir, corriente 2 menos corriente 3. ¿Ok? Y de aquí yo voy a sacar un resultado. Para J. Para J yo tengo corriente 1 y corriente 4. ¿Cuál es mayor? Corriente 1 es 13 y corriente 4 es 10. Entonces yo voy a tener corriente 1 menos corriente 4. Y no se olviden colocar los sentidos.
Si yo voy a tomar la corriente uno como la corriente que va a ir dominante, entonces yo coloco aquí menos más. Y para este caso de acá, igual coloco como la corriente 2 va a ser la dominante, entonces va a ir en ese sentido, que sería menos más. Y con eso ya tendríamos. El último que nos faltaría sería este 7 más J2, que sería corriente uno menos corriente 2. Pero como corriente 2 es mayor a la corriente uno, entonces va a ser en ese sentido. Sería de esa manera, ¿no? Menos más. Entonces va a ser corriente 2 menos corriente uno. Y eso sería igual a cuánto. Es lo que necesitamos conocer ahora. Entonces yo voy acá, coloco mi corriente uno, que sería primeramente corriente 2 menos corriente uno. Corriente 2 sería 13, bueno, esto lo vamos a borrar. Sería 13,28. Bueno, esa sería la corriente uno. Vamos a colocar primeramente la corriente 2, que sería 23,02 con un ángulo de 22,77, perdón, punto 77, y ese va a ser menos 13,28 con un ángulo de 35,35, ¿no? Ese sería el cociente uno. Y con esto tendríamos 19,58 con un ángulo de 57,94 grados, ¿ok? Corriente uno, ¿cómo sería? Básicamente me robo estito, que sería la corriente uno, y acá le coloco menos la corriente, ¿cuál sería? Menos la corriente 4, que sería 10,22 con un ángulo de 82,93, ¿correcto? Entonces hacemos esta resta y me va a dar 20,23 con un ángulo de menos 61,76, menos 61,76, ¿ok? Entonces ahí tendríamos esto. Y finalmente corriente 2, que sería esta de acá, menos corriente 3. Básicamente sería esto, lo voy a borrar nuevamente y lo voy a colocar este de acá. Y nuevamente esto lo voy a borrar, que sería corriente 2 menos corriente 3. Aunque acá la corriente 3, perdón, acá estamos mal, va a ser 5 con un ángulo de, a ver, perdón, menos 5 con un ángulo de 20 grados, ¿ok? Correcto, con eso ya estaríamos, con ángulo de 20 grados. Corriente 2 menos corriente 3. Y eso sería lo que tendríamos de 18,03 con un ángulo de 23,54 grados. ¿Ok? Así ya tendríamos todo. Lo último que nos falta hacer es la suma. 4 más, o el producto, 4 más y 5 multiplicado por paréntesis 13,28 con un ángulo de 35,35 negativo. Y eso me saldría 85,03 con un ángulo de 16. Estos cálculos son un poco tediosos por si acaso, así que si lo hacen más rápido sería mejor si es que van a hacer estos cálculos, pero normalmente el ingeniero no coloca estos cálculos de acá porque de hecho son muy tediosos, no son tan simples de realizarlo y les va a requerir más tiempo. Por esa razón no coloca tanto estos cálculos. Lo que él les pide normalmente es hallarlas, primeramente las corrientes y que sepan hallar las corrientes, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, que sería 7 más i veces 2 multiplicado por 19,58 con un ángulo de 57,94. Entonces, me va a dar como resultado 142,54 con un ángulo de 73,9. Correcto. Entonces, luego tendríamos J, o sería básicamente esto. Y por esto, pero van a ver que va a cambiar el ángulo. El ángulo es lo que importa acá. Eso tomen en cuenta también. No solamente
el módulo, que sería esto, sino es el ángulo también. Como es J, es 90 grados. Entonces vas a ver que el resultado de eso va a ser algo de 36 o algo de 28, algo más parecido, ¿no? Entonces va a ser 20,23, correcto, eso es correcto. Va a ser lo mismo, pero el ángulo va a cambiar. En este caso es 28,24, debido a que J es 90 grados, ¿no? Entonces eso se suma con el otro de acá. Eso sí, directamente, 5 por 23. O podemos hacer ese producto, por si acaso, por 23,02 con un ángulo de 22,77. Van a ver que solo se va a multiplicar el 23 por 5, ¿no? Que va a ser 115,1, 115,1 con un ángulo de 22,77. Ok, con eso ya tenemos. Luego tenemos 18,03 o vamos a colocar menos o i veces menos negativo o negativo primero y 7. Todo esto multiplicado por paréntesis 18,03 con un ángulo de 23,54. ¿Cuánto me sale esto? Esto me sale como resultado 126,21 con un ángulo de ¿cuánto? De menos 66,46 grados, ¿ok? Y aquí sería 5 por 6, 30, con un ángulo de 20 grados. Y acá tendríamos 11 menos j, 8, paréntesis, 11 menos i veces 8. Y esto multiplicándolo, paréntesis, con 10,22, con un ángulo de 82,93. Y con eso ya estaríamos correctos, o sea, ya estaríamos acabando. 139 directamente, con un ángulo de, ¿dónde estamos? 46,9. 46,9. Ok, ahora para allá la potencia es un poco diferente, no es tan simple como estábamos viendo hace un momentito. ¿Qué es lo diferente acá? La potencia que ustedes necesitan hallar es el inverso, vamos a decir, la conjugada del voltaje multiplicado por la corriente. O puede ser la conjugada de la corriente multiplicada por el voltaje. Pero tengo que respetar. Si yo acá hago el voltaje, la conjugada por la corriente, cuando yo hago para las fuentes, también tengo que hacer lo mismo. Tengo que usar el mismo criterio. Entonces, acá lo que tengo que hacer es eso. Colocar primeramente este valor, colocarle acá adelante un negativo, porque es la conjugada, y esto multiplicarlo paréntesis por esto, que sería, en este caso, lo que está aquí arriba, creo, sería, ¿no? Vamos a un poquito más arriba de esto. Puede irse, sí, exacto. Sería este de acá, solo que sin esto que estamos viendo acá. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera más sencilla, para no estar copiando cada uno, ¿ok? Y listo. ¿Cuánto me saldría? Me sale 1129 con un ángulo de 160. Esto me está haciendo dudar un cacho. ¿Por qué? Bueno, el producto de esto es negativo primeramente. Esto sería menos 16. Entonces tendría menos 16 menos 35. Entonces sería 13,28. Vamos a colocar 13,28 por 85,03 o 0,03, que eso me daría 1129,2. Ok, estamos correctos. 1129,2. Con un ángulo de menos 35,35 menos 16. Menos 35,35, paréntesis. 35,35 negativo. Menos 16. ¿Cuánto me saldría eso? Menos 51,35. Menos 51,35 grados. Pues aquí hay un problemita. Tal vez es, no sé, ¿qué será? Vamos a tratar de verlo acá antes de que nos pasemos y que no veamos. Es 85,03, ¿ok? Negativo. Paréntesis. Ah, no, acá aquí tenemos un ángulo que sea 16. Todo esto multiplicado con paréntesis, que sería 13,28 con un ángulo de 35,35 y negativo nuevamente este. ¿Cuánto me saldría? 160. Esto tal vez si le colocamos negativo a esto, me va a salir lo que necesito.
Bueno, creo que no, ¿no? Entonces aquí hay un detallito. Vamos a ver cuál es el problemita acá. O tal vez es este negativo que le estamos poniendo y no es el negativo correcto acá, sino el negativo debería ser al ángulo. Veamos si es eso. Ok, entonces el negativo que yo tengo que colocarlo es al ángulo. Porque no se olviden que la conjugada, digamos, yo tengo 11 más J5. La conjugada de 11 más J5 es 11 menos J5, por si acaso. Y si no estamos de acuerdo, podemos ir al internet y vamos a colocar conjugada. ¿Ok? Vamos a ver conjugada. ¿Cuál es la conjugada? Entonces, el conjugado, si se dan cuenta, en esta imagen podemos verlo de manera directa, es lo opuesto, pero no en módulo. Si se dan cuenta, el módulo es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El signo. Acá es positivo y acá es negativo. Justamente lo que les decía. Entonces, eso es lo que va a cambiar. ¿Ok? Entonces, estamos bien hasta este punto. Ok, ahora nuevamente hacemos lo mismo. Cuando son más sencillos, podemos hacerlo de manera directa. Por ejemplo, de acá 142 por 54.54 por 19.58. Ok, 2790,9. 2790,9. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? Va a ser menos 73, porque no se olviden que estamos sacando conjugada al voltaje. Sería menos, perdón, 73,9 negativo y sumarle más 57,94, que me saldría menos 15,96. ¿Ok? Luego tendríamos este producto de acá, que sería 20,23 multiplicado por 20 por 23. ¿Cuánto me saldría? 409,25. 409,25. Con un ángulo de, acá tengo que calcular, rayos, que sería 28,24 negativo menos 61,76. Que me sale menos 90 grados. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Ahora vamos con el otro, que sería 23,02 multiplicado por 115,1, que sería 2649,6. Ok, voy acá. 2649,1, ¿correcto? Coma 6 es, perdón. Vamos a corregirlo. 2649,6 con un ángulo de 22 menos 22,77 menos 22,77, 0 grados, ¿correcto? Porque básicamente son lo mismo, ¿no? Entonces esto va a ser 0 grados, ¿ok? Luego venimos con el otro, que sería 18,03 multiplicado por 126,21, que sería 2275,6. 2200, 2275,6 con un ángulo de, esto lo hacemos positivo, 66,46 más 23,54, que sería 90 grados. ¿Ok? 90 grados. Vamos con el otro, 5 por 30. 5 por 30, 150. Negativo, negativo, otra vez se va a hacer 0. 150 con un ángulo de 0 grados. Luego tendríamos 10,22 multiplicado por 139, que me saldría 1420,6. 1420,6 con un ángulo de negativo 46,9 negativo más 82,93, que me saldría 36,03. Ok, con eso tendríamos todo. Ahora, que hay una forma de hacer esto y verificar si hemos hecho bien, ¿ok? Es una forma tal vez no muy confiable, pero sí nos ayuda a identificar. ¿Cuál es la cosa? Si mi impedancia yo obtengo que es J y el ángulo es 90, en la potencia tiene que ser lo contrario, es decir, si es 90, menos 90 grados. Acá es 0, 0 grados. Este es menos J7, menos 90 grados, 90 grados. 6, 0. Ok, en este vamos a ver que sería 11 menos y veces 8
¿Cuánto saldría en grados? Saldría menos 36,03 y lo contrario sería 36,03. Entonces, en cada uno de estos se cumple esto, ¿ok? Entonces, cuando quieran verificar, vayan ustedes viendo si cumple que el ángulo es contrario a lo del ángulo de la impedancia, ¿ok? Bueno, ahora nos tocaría sumar, que sería 11,29 o 1129,2 con un ángulo de 51,35 negativo. Positivo 279,90,9, ¿ok? 2790,9 con un ángulo de 15,96 y esto es negativo. Positivo 409,25 con un ángulo de 90 grados negativos. Más 2649,6 con un ángulo de 0 grados. Más 2275,6 con un ángulo de 90 grados. Y finalmente, bueno, seguimos más 150 con un ángulo de 0 grados. Más 1420,6 con un ángulo de 36,03. Y sumamos y al final me da un resultado de 7412,16 con un ángulo de 8,16 grados. Y si quieren eso lo expresamos en forma de rectangular, que sería 1737, 7337, perdón. Esto lo borramos porque ya no nos interesa. Más j veces 1053. Y listo, con eso ya tendríamos todo esto en unidades de volt ampere o VAs, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho ahora, pero ahora para las potencias, para las fuentes. Y acá en vez de colocar impedancia, yo le voy a colocar fuente. ¿Cuántas fuentes yo tengo? Como habíamos visto, tenemos cuatro fuentes de 120 con un ángulo de 120 grados. Tenemos la de 220 con un ángulo de 0 grados. Tenemos la de 120 con un ángulo de 50 grados, perdón. Finalmente tenemos la de la corriente, que sería 5 con un ángulo de 20 grados. ¿Ok? Y listo. Esto es lo mismo, por si acaso, esta es la fuente. Y en voltajes tendríamos lo mismo. ¿Qué corriente está atravesando? Y si es negativo o es positivo. Es corriente 1, pero en ese caso sería negativo, porque estaría saliendo por el polo negativo. Entonces yo copio corriente 1, ¿ok? Coloco corriente 1 acá, y en vez de colocar positivo, yo le coloco un menos acá porque es negativo, porque está saliendo por el polo negativo. En este caso, corriente 2 y corriente 3, ambos están saliendo por el polo positivo, así que no tengo lío. Entonces, corriente 2 es 23,02 con un ángulo de 22,77. Este de acá, ¿no? Entonces, yo copio este de acá, lo coloco para 23, para el de acá, que sería, aunque aquí un momento, antes de que cometamos el error, la corriente que va a circular por el 220 con un ángulo de 0 grados va a ser la corriente 2 menos la corriente 3. Es decir, este ángulo de acá, ¿ok? Tomen eso en cuenta. Casi cometo el error de tomar solo el otro ángulo, es decir, el de la corriente 2. Y para 120 con un ángulo de 50 grados, en ese caso sí, puedo utilizar directamente el de la corriente 4, que para mí sería el mismo que he utilizado el 11 menos J8, que sería 10,22 con un ángulo de 82,93. Lo otro que es igual un poquito tedioso, vamos a decir eso, de manera que sea un poco complejo de encontrar, es el voltaje que va a haber en 5 con un ángulo de 20 grados, es decir, en la fuente de corriente. ¿Cómo lo calculamos? Primeramente colocamos acá más menos,
Entonces yo coloco que el voltaje de mis 5 amperios, y lo voy a colocar como redondito, va a ser igual positivo y tengo que seguir todo esto con los polos que yo estoy considerando. Acá es positivo, acá sale por el negativo, acá sale por el negativo y aquí sale por el positivo. Entonces yo tengo que tomar menos voltaje en 6 ohmios, menos 220 con un ángulo de 0 grados, más voltaje de, este sería menos J7 y todo esto igual a cero. Entonces, la suma de estos me va a dar el voltaje que va a haber en este amperímetro, que sería voltaje 6. ¿Cuánto sería el voltaje 6? Sería 30 con un ángulo de 20 grados, más 220 con un ángulo de 0 grados, y menos el voltaje menos J7, que sería 126,21 con un ángulo de menos 66,46. Entonces el voltaje que va a haber acá de 5 es igual a, vamos acá, y va a ser 30 con un ángulo de 20 grados, más 220 con un ángulo de 0 grados, y menos 126,21 con un ángulo negativo de 66,46. Y ese resultado me daría que es 234,5 con un ángulo de 32,5. ¿Ok? Y con eso ya tenemos. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es multiplicar. Primeramente 120 con un ángulo de... Y acá nuevamente tengo que hacer ese cambio. No se olviden de eso. Es 120 negativo, paréntesis, multiplicado con paréntesis, menos 13,28 con un ángulo de 35,85 negativo. ¿Correcto? Entonces, el producto de estos me da 1594, casi, o bueno, podemos colocar 1593,6 con 24,65. 24,65. ¿Ok? Y listo. Luego tendríamos 18,03 con un ángulo de 23,54, multiplicado todo esto por 220 con un ángulo de 0 grados, pero negativo. Entonces esto me daría 23,54. Pero aquí hay un detalle. Aquí no se ha colocado el negativo de 0 grados. ¿Cómo sería el negativo de 0 grados? Tal vez podemos colocarlo como 180 negativos, menos 180. O cómo podríamos colocarlo este de acá. Entonces, si yo tengo, creo que directamente es 220. El negativo de 220, o podemos buscar eso igual, que seríamos acá, el conjugado de un real. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, si acá nos dice el concepto de que el conjugado, es decir, es la misma parte real con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, si yo quiero hallar lo que sería el combinado, sería el 220 mismo, porque no tiene ninguna impedancia o ninguna parte imaginaria. Entonces sería 220 con un ángulo de 18,03, ¿está bien? Que me daría 1500, no, perdón, 3966,6, 3966,6 con un ángulo de, acá hay un detalle, no sé qué pasó. Ok, ahora sí, con un ángulo de 23,54. Hacemos lo mismo, menos 50, menos 82 y 120 por 10,22. 10, esto vamos a cesarlo y sería 10,22 con un ángulo de 82,93 multiplicado por paréntesis 120 con un ángulo de 50, pero este 50 negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me saldría? Me saldría 1226,4 con un ángulo de
32,93. Y finalmente sería el 5 con un ángulo de 20 grados multiplicado por 234,5 con un ángulo de 32,5 grados. Y eso me daría 1172,5, 1172,5 con un ángulo de 52,5. Y al final la suma de todo esto sería sumatoria, ese punto, y este es igual a ¿cuánto? Sería la suma de esto más, volvemos acá abajo, más esto, más esto y más esto. ¿Cuánto me saldría? 7836,6. 7836,6 con un ángulo de 29,39. Entonces aquí hay un detalle. Justamente no nos sale lo mismo las potencias de las fuentes y de las impedancias. Entonces aquí hay un pequeño error que hemos cometido. Entonces eso es lo que tenemos que hallar ahora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces cuando estos dos no cuadran, bueno, vamos a usar esto. Cuando estos dos no cuadran, entonces algo hemos hecho mal. Aquí es el detalle. Entonces, bueno, como lo más probable, o cuando hacemos este tipo de circuitos, a veces falla algo, tenemos que saber cómo incluso podemos encontrar la falla, ¿ok? Entonces, si ustedes van perdiendo el tiempo, vamos a decirlo así, buscando uno por uno en cada uno de estos, en este, así, antes de verificar si esto está bien, están perdiendo el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar. Entonces, vamos a ir malla por malla. Malla uno tengo 120 con 120 grados. Ok. Suma 4 más 7, 11. De imaginarios J5, J4, J2, J1. J4 más J1, J5, J10 menos J2, J7. Perdón, J8. Correcto, estamos bien. Menos, ¿con quién está compartiendo? Con la corriente 2, ok. Entonces sería 7 menos o más J2, negativo también. Y finalmente, menos J por la corriente 4. Ok, este de acá, vamos donde estamos. Aquí estamos, ¿no? Este de acá está ok. Vamos con la malla 2. Entonces vamos a ver que estamos entrando nuevamente por el polo negativo, menos 220 con un ángulo de 0. Sería 5 más 7, 12. J4, J2 y J7 sería menos J9 más J4 sería menos J5. Ok, este está correcto por la corriente 2. Más, ¿con quién está compartiendo? Primeramente con la malla, con la corriente 3. Es menos J7 por la corriente 3, como es el signo, sería positivo. Entonces sería menos J3, o bueno, primeramente sería menos J7 porque es capacitor. Y sería menos si es que estuviera en contra de la corriente 2, pero está a favor de la corriente 2. Entonces se quedaría como menos J7 por la corriente 3. Ok, miren acá. Acá tenemos un error, si nos damos cuenta. Este error es que lo hemos tomado como positivo y era negativo. Ok, entonces aquí hay un error. Si aquí hay un error y este es negativo, entonces esto tampoco sirve, por si acaso. Entonces ahí hemos encontrado un error. Vamos a ir buscando. ¿Con cuál más tiene? Tiene con el otro. Con 7 más J4 más menos J2. Que sería 7 más J2 por la corriente y 1. Y nuevamente este está en contra, por lo tanto es negativo. Ok, hasta ahora eso ya está bien. Finalmente la malla 4, que sería la más sencilla, que sería menos 120 con un ángulo de 50 grados. Luego sería la suma de las impedancias que tiene. Tenemos 11, J8 y J1. Entonces 11 menos J7 por la corriente 4. Y negativo porque está en contra la corriente 1. Entonces sería menos J veces la corriente 1. Entonces está correcto. Entonces el único problema que hemos encontrado es en este de acá, en este punto. Y vamos a ver si eso va a cambiar de manera brusca los resultados que hemos obtenido acá. Entonces esto lo vamos a borrar y vamos a modificar lo otro. Deme un momento, por favor, eso lo vamos a borrar.
Vamos a ir borrando esto que ya no nos sirve. Entonces acá lo que vamos a ir a buscar es la primera ecuación que habíamos hecho, esta de acá. Entonces, esta de acá volvemos y cambiamos esta. La que afecta es esto, si se acuerdan, vamos a ir de nuevo. Esto lo hemos pasado al otro lado y era, como era positivo, ha pasado como negativo. Ahora tiene que pasar como positivo. Entonces acá tendríamos primeramente menos 220 con un ángulo de 0 grados y más paréntesis y 7 multiplicado paréntesis por 5 con un ángulo de 20 grados. Básicamente sería eso. Entonces, lo demás, como no ha afectado en nada, entonces vamos a ver cuánto nos sale esto. Ok, si se dan cuenta, acá ya nos ha salido un valor muy diferente. Un valor diferente a lo que habíamos calculado antes. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si esto ya nos ha salido diferente, todos nuestros cálculos de hace rato, o todo lo que hemos hecho hace un momento, ya no sirven. Porque ahora estos son las corrientes tanto uno corriente 2 y está la corriente 4. ¿Ok? Entonces tendríamos todo esto. Pero como estos son nuevamente superiores a menos 90 o a 90 grados, entonces nuevamente tengo que colocarle el signo negativo. Entonces coloco negativo, copio esto y lo vuelvo a pasar a... ¿Dónde está? Listo, lo voy a borrar. Lo tengo que pasar a algo que ya sea más, vamos a decir, más entendible, ¿no? Que ya no tenga esos ángulos muy exagerados. Y eso es colocándole el negativo o colocando en cada ángulo 180 grados de diferencia, ya sea si es positivo, entonces menos 180 grados, y si es negativo, entonces sería más 180 grados. Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos obtener esas corrientes de acá, tanto la corriente uno corriente 2 y corriente 4. ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya tenemos todo esto. Ahora, vamos a ver de nuevo. Esto, por ejemplo, ya no nos sirve. Ninguna de estas nos sirve. Ni esto, ni esto, ni esto de acá. De hecho, no nos sirve nada de esto. A ver, permítanme un momento. Vamos a borrarlo esto, que no nos sirve. Porque no nos sale el resultado con esto. Lo que no nos sirve lo borramos. Y esto tampoco nos sirve. A ver, vamos a ir por partes. No nos sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Ok. Esto no lo he borrado porque tal vez nos va a servir. Por ejemplo, el 7 más J2. La corriente 2 sigue siendo superior a la corriente 1, por lo tanto va a ser corriente 2 menos corriente 1, correcto. En J, la corriente 1 sigue siendo mayor a la corriente 4, por lo tanto va a ser corriente 1 menos corriente 4. Y en J7, que sería el de acá, la corriente 2 sigue siendo superior a la corriente 3, por lo tanto va a ser corriente 2 menos corriente 3. Bueno, con esas correcciones, ahora lo último que me queda es colocar las corrientes que hemos sacado ahora. Es 16,96 con un ángulo de menos 40,93 para la corriente 1, que va a circular en 4 más J5. Esto lo vamos a dejar pendiente. En 5 ohmios es la corriente 2, que sería 27,25 con un ángulo de 8,73. ¿Ok? Y para 6, nuevamente es corriente 3, que sería 5 con un ángulo de 20 grados. Y para 11 menos J8 sería la corriente 4, que sería 10,5 con un ángulo de 82,36. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, lo que hacemos es lo que nos faltaría, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá. ¿No? Entonces, faltaría hacer la división entre, o la resta entre corriente 2 menos corriente 1, que sería 27,25 con un ángulo de 8,73 menos corriente 1, que sería 16,96 con un ángulo de 40,93 negativos. ¿Ok? Haciendo esta resta me va a salir que es 20,78 con un ángulo de 47,2. Entonces copiamos eso de acá
20,78 con un ángulo de 47,2 grados. Correcto. Lo mismo hacemos para la corriente 1 menos corriente 4. Sería 16,96 con un ángulo negativo de 40,92 o 93,93 negativo menos la corriente 4 que sería 10,5 con un ángulo de 82,36. ¿Correcto? Entonces nos saldría 24,36 con un ángulo de menos 62,05. Entonces sería 24,36 con un ángulo de 62 negativo primeramente, 62,05. Bueno, ¿es 0,5 o es 0,4? Bueno, 0,5. Ok, entonces vamos acá. Esto lo vamos a borrar un poquito, 62,05 negativo por si acaso. Y el último, corriente 2 menos corriente 3. Vamos a copiarnos este de acá. Y ahora corriente 3 sería 5 con un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto nos sale eso? 22,37 con un ángulo de 6,23. Entonces sería 22,37 con un ángulo de 6,23 grados. Y al mismo tiempo también podemos hacer para esto, como ya conocemos cómo vamos a hacer, entonces esto lo vamos a borrar porque ya no nos sirve junto con todo esto. Y esto tal vez no lo vamos a borrar porque es lo mismo, ¿ok? Corriente para 120 grados, como es sería negativo, pero sería este de acá. Sería este mismo, lo copiamos, pero sería negativo, ¿correcto? Para 220 sería la corriente que pasa por J7, que sería esta de acá. Copiamos esta de acá sin negativo, porque eso ya está. Y luego 120 con un ángulo de 50 grados, ¿ok? 120 con un ángulo de 50 grados, que sería para 120, sería la corriente esta de acá. Y positiva nuevamente, no se olviden eso. Como está saliendo por el polo positivo, es positivo. Esto ya está, por si acaso, ¿no? Y acá podemos, incluso esto ya podríamos calcularlo. Lo que nos faltaría es este voltaje que antes habíamos calculado con ayuda de estos de acá. Pero no sabemos si va a ser lo mismo o vamos a tener que cambiar. Yo creo que la ecuación tal vez va a ser la misma, a menos que eso se cambie, sea menos más o sea cambie de signo. Pero por el momento no hay ningún cambio. Así que va a ser la misma ecuación. Entonces va a ser voltaje en 5 amperios va a ser menos voltaje 6 menos 220 con un ángulo de 0 grados y más voltaje en menos J7. Ya, correcto. Hasta ahí ya estaríamos de acuerdo. El voltaje vamos a calcularlo de la siguiente manera, que es 4 más y veces 5. Todo esto multiplicado por la corriente, que sería 16,96 con un ángulo de 40,93 grados. Y con eso ya tendríamos el resultado, que sería 108,6, 108,6 con un ángulo de 10,41. Y esto sería con un ángulo de, y esto más podemos hacer, 16,96 por 108,6. Y listo, sería 1842, bueno, 1841,86, ¿no? Eso tendríamos. Y con un ángulo de menos, sería, a ver, 10,41 más 40,93, porque se van a sumar, menos 51,34. Ok, la manera en cómo hemos hecho ahora, tengo que hacer para cada uno de estos, así que para no perder el tiempo, lo voy a hacer de manera directa, sin hacer en la calculadora de acá, pero lo voy a pausar el video por unos 5 minutos, yo creo que lo voy a tener, y con eso terminaríamos esta parte de acá. Muy bien. Bueno, hemos calculado toditos de la manera que hemos mostrado, tanto el voltaje y la potencia, y nos sale esta sumatoria de potencias sumando cada una de estas de acá. Ok,
lo último que nos faltaría es hacer este pequeño cálculo, que sería el voltaje de 5 amperios, sería igual al voltaje en 6, que sería 30 con un ángulo de 20 grados, más 220 con un ángulo de 0 grados, y menos voltaje en menos J7, que sería 156, menos 156,6, con un ángulo de menos 83,77. Y esto me daría un resultado de, ahorita lo calculamos, voltaje en 5 amperios. Vamos acá, que sería el resultado de 30 con un ángulo de 20 grados, más 220 y menos 156,6 con un ángulo de 83,77 negativo. Y eso me daría 284,6 con un ángulo de 35,67 grados. Y con eso terminaríamos acá. Lo último que nos faltaría es hacer el producto, ¿no? Entonces, este de acá vamos a hacerlo directo, 120 con un ángulo de 120. Como estamos haciendo el conjugado en el voltaje, entonces este vendría con negativo. Todo esto multiplicado por 16,96 negativo con un ángulo de 40,93. ¿Correcto? Hacemos este producto y me sale 2035,2 con un ángulo de 19, ¿cómo es? Sí, 19,07. De la misma manera hago estos dos, que sería 220 por 22,37, que sería 4.921,4. 4.921,4 con un ángulo de 6,23 sería, ¿no? En este caso 6,23. Como esto es cero, no afecta en nada. Sigue, se mantiene el ángulo con el que está acá. Nuevamente 10,5 por 120. Me sale 1260 con un ángulo, y este es negativo, menos 50 más 82,36 sería menos, perdón, positivo, 32,36 grados. Correcto. Y finalmente sería 5 por 284,6, 1423, 1423, con un ángulo de, por ejemplo, es en menos 35,67 más 20, entonces sería menos 15,67 grados. Y con eso ya terminaríamos acá. Lo último que tendríamos que hacer es la sumatoria de potencias y con eso terminaríamos. Entonces sería 2000, vamos a copiar de aquí directo sin mover, 2035,2 con un ángulo de 19,07 más 4.921,4 con un ángulo de 62,3 más 1.260 con un ángulo de 32,36 y más 1.423 con un ángulo de 15,67. Y esto me saldría como resultado, a ver nuevamente aquí, sería, a ver, estamos haciendo bien, 2.964,19, ya, 4.921,623, ok. Aquí está mal, si se dan cuenta, miren. Vamos a bajar un poquito. Aquí era 6,23 y aquí le puse 62. Entonces tengan cuidado, por ejemplo, acá 6,23, que sería 9.369,36 o 37 creo, con un ángulo de 9,14. Y en forma rectangular para mí sería 9.250,3, 9.250,3 más J veces 1.489,1, 1.489,1 y todo esto en volt ampere. ¿Listo? Y así sería esto, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos un error.
No sé qué ha pasado, pero no, estos dos no están cuadrando. A pesar que es muy poco el error, no, sí es muy necesario que estos dos sean iguales. Entonces, si bien ya hemos verificado que estos de acá están correctos, tenemos que verificar que estos estén correctos. Por ejemplo, las corrientes. Yo voy a revisar uno por uno. 4 más 4, 5, corriente uno, 10, está bien. 5, corriente 2, ok. 6, 5 con un ángulo de 20 grados, ok. 11 menos 4, 10,5, ok, está bien. Todas estas están bien. Nos faltaría las restas. Entonces podemos incluso restar. ¿Qué sería? Sería 16, no, perdón, 27,25 con un ángulo de 8,73 menos 16,96 con un ángulo de 40,93 negativo. ¿Cuánto me sale? 20,78. Está correcto. No hay nada que podamos hacer. Luego nuevamente 16,96 con un ángulo de 40,93 negativos menos corriente 4 que sería 10,5 con un ángulo de ¿dónde estaremos? 10,5, 16,96, 10,5 con ángulo de 82,36. Y es igual, está bien, 24,36 menos 62,05. Ok. Y el finalmente sería el corriente 2, que sería 27,25, con un ángulo de 8,73 menos 5 con un ángulo de 20 grados. Y eso me sale 22,37. Ok, todas las corrientes están correctos. Ahora serían los voltajes, pero antes de pasar a los voltajes, les- siempre les voy a pedir es que revisen estos. Este es positivo, entonces este negativo. Positivo, negativo. Ese es 90, entonces lo contrario. Ah, aquí hay un error. Ese es 90 grados. Ahí revisamos. Corriente menos 62. Voltaje 27. Entonces acá me olvidé colocar el negativo, es decir, menos 27,96 menos 62,05. Y eso tal vez yo creo que me va a dar menos 90 grados. Ahora veremos si eso va a ser la diferencia. Si eso hace la diferencia para poder hallar el resultado, va a estar genial, ¿no? Porque ya vamos a poder hallar el resultado correcto que teníamos que encontrar, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a colocar acá 1841,86 con un ángulo de 51,34. Negativo. Positivo más 31,43, perdón, 3043,6 con un ángulo de 15,95 negativo. Vamos con el otro, sería más 593,41 con un ángulo de 90 grados, pero negativos. Más 3712,8 más 3503 con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Más 150 y más 1499,6 con un ángulo de 36,03. Hacemos esa suma y bueno, me sale creo que parecido. ¿No ven? 1369,37, 914. Ok, creo que esta es el resultado. A ver, veamos esto. Entonces esto lo vamos a borrar y lo copiamos. 9360 y, bueno, redondeando sería 9368. Ok, 9368. Vamos a corregirlo esto nuevamente. 9368 con un ángulo de 9,15. Y es un rectangular, ¿cuánto me sale? Ok, vamos a ver esto. El rectangular, eso me sale 9248,7. Entonces puede ser 9249 más J veces 1490 o 89,6. 1489,6. Y esto en volt amperio. Correcto. Y ahora miren este detalle. Justo estos dos son un poquito más cercanos y esto casi iguales. Entonces, ahora sí, estos dos son correctos. Entonces, ahora sí podemos decir, ya, ahora sí ya hemos encontrado la respuesta correcta.
¿no? Entonces, cuando ustedes hagan un ejercicio de este tipo, tienen que buscar justamente eso, que sean lo más idénticos posibles, ¿no? A pesar que la anterior vez que hemos encontrado era un parecido idéntico, solo faltaban unos 300, no era lo correcto. Entonces, si se dan cuenta, hay detallitos que sin querer se nos pasan y eso complica el ejercicio. Y de hecho, resolver un ejercicio con todos estos detalles que estamos haciendo es complicado. Nos ha tomado, por más que hemos hecho rápido, nos ha tomado casi una hora resolver un ejercicio. Imagínense resolver un ejercicio de ese tipo en un examen. No les va a dar el tiempo, así que no se preocupen por esa parte, porque estos ejercicios no entran en los exámenes. Bueno, por lo menos entran a esta parte de encontrar las corrientes, pero todo lo que es hallar impedancia, corriente, voltaje para cada impedancia, no entra en el examen. Así que debido a esos detalles, nos vamos a pasar al siguiente tema, pero ese tema lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias por su atención y entonces nos vemos en el siguiente video.